Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y vuelve y repite y da énfasis añadido, que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte o no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y esta es la conclusión de todo el mensaje, ¿verdad? Por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas o insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le pido a mi hermana Dianet que haga esta oración por la palabra de este día. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Padre Santo, una vez más estamos delante de tu presencia, mi Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo, mi Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. En esta ocasión te presentamos, Padre Santo, al pastor, mi Dios. Padre Santo, unge sus labios, Padre Santo, mi Dios. Pasa carbón encendido, Padre Santo, para escuchar tu santa palabra, Padre Santo, lo que nos tienes preparado para hoy, mi Dios. Que podamos, Padre Santo, abrir nuestros corazones, nuestros pensamientos, mi Dios, y recibir tu mensaje, Padre Santo, con mucho amor, Padre Santo, mi Dios, y con mucha humildad, Padre Santo. Todo lo que se haga aquí sea para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. En estos 10 versos vemos una gran paradoja. La definición de lo que es una paradoja es una oración o una afirmación que aparenta contradecirse en sí misma, pero que nos da un gran mensaje. Por ejemplo, vemos paradojas en la Biblia y Jesús decía, el que ama su vida la pierde. Y dice, el que pierde su vida en este mundo la gana. ¡Wow! ¡Qué paradoja tan increíble!, ¿verdad? Cuando también Jesucristo dice, los primeros serán últimos o los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero cuando vemos al apóstol Pablo hablando de esta paradoja que se encuentra en el verso 10 al final, que dice, porque cuando soy débil, hermano, si eres débil, eres débil. Si eres débil, eres frágil. Si eres débil, estás en angustias, en necesidades, en enfermedades, en tribulaciones, en situaciones de problemas financieros, en problemas con tus hijos, en problemas con tus padres, en problemas con tus hermanos, en problemas con tus vecinos. Entonces eres débil, pero el apóstol Pablo dice que cuando tú seas débil y cuando nosotros somos débiles, es entonces que somos verdaderamente fuertes. Es una paradoja, es algo que aparenta contradecirse en sí mismo, pero ¿cómo es posible esto? Y es que tenemos que entender de lo que trata este capítulo. Este capítulo habla acerca del apóstol Pablo que vio algo que ningún otro hombre ha visto. Solamente en la Biblia vemos algunos pasajes
de algunas visiones. Por ejemplo, Isaías vio el trono de Dios, ¿verdad? En Isaías capítulo 6. Vemos también a Ezequiel que vio esos 4 seres vivientes y vio el trono de Dios en Ezequiel capítulo 1. El apóstol Juan en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 vio esa visión. Pero aquí el apóstol Pablo dice, mira, hay cosas que yo no sé. Y yo no sé cómo fue esto, pero yo estuve en el tercer cielo. Yo estuve en el paraíso. Yo estuve en el lugar que reposa Dios. Yo estuve en el lugar donde todos queremos estar. Yo no sé cómo fue esto. Esto fue hace 14 años. Y el apóstol Pablo tuvo ese privilegio que dice, lo que acabamos de leer, que él escuchó cosas que no puede decir. O sea que en el idioma de nosotros, español, o el idioma griego de aquel momento, el griego koiné, o el latín, o el arameo, el hebreo, en estos idiomas humanos, hermanos, él escuchó cosas que le eran imposibles decir, vio cosas que eran imposibles de escribir. Hermano, no sé si ustedes ayer pasaron por Ponce, hermano. Oh, qué lindo atardecer en nuestra bella ciudad de Ponce. Luego de unos crímenes tan tristes y tan difíciles, ¿verdad? En donde 4 de nuestros jóvenes fallecen en Glenview, por esa misma área, por Glenview, por la carretera 14, usted miraba el atardecer tan precioso. Porque, hermanos, Dios es tan maravilloso. Y si eso es en este mundo y en este plano terrenal, ¿cómo será lo que vio Pablo? O sea, Pablo vio cosas que ninguno de nosotros ha visto. Fue arrebatado, dice, fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo no se sabe, si fuera del cuerpo no se sabe, la cuestión es que él lo vio. Y él dice, yo me puedo gloriar de ese hombre que fue allá, ¿verdad? En tercera persona, está hablando de sí mismo, ¿verdad? Yo puedo gloriarme en buen puertorriqueño, yo me las puedo echar. Yo puedo decir, aquí Dios me dio esa revelación tan grande, ¿verdad? Pero él escoge, en lugar de echárselas, o en lugar de gloriarse, o en lugar de exaltar esa revelación, él dice, yo voy a exaltar mi debilidad. Ahora, para que Pablo llegara al punto de decir que exaltaba y que amaba y que deseaba y que se gloriaba en su debilidad, no fue que llegó de la noche a la mañana a decir, ay, qué bueno que estoy enfermo. Ay, qué bueno que me están persiguiendo. Ay, qué bueno que me están insultando. Ay, qué bueno que no tengo un solo centavo en el banco. Ay, qué bueno que no tengo comida hoy. Ay, qué bueno que mis hijos tienen problemas. No, él no llegó de la noche a la mañana ahí, porque él tuvo que orar y orar y orar. Y Dios decirle en 3 ocasiones, bástate mi gracia. Es decir, hermano, solamente con que tengas la gracia es suficiente. Con que tengas a Cristo en tu corazón, con que estés fortalecido en el Señor, eso es suficiente. Es decir, no te falta absolutamente nada más. Aunque no tengas dinero, aunque estés enfermo, aunque estés en situaciones de problema, aunque tengas tantas situaciones, todo eso es comparado como nada, porque solamente te tiene que bastar la gracia de Dios. La gracia de Jesucristo. Y entonces, muchas personas dicen, oye, este aguijón de Pablo, ¿de qué se trata este aguijón? Pues mira, muchas personas empiezan a especular, hermano. Cuando nosotros vamos a la Biblia no podemos especular. Eso está mal. Eso te puedo decir que es hasta pecado. Porque estás poniendo cosas en el texto donde el texto no dice. La Biblia no dice en ningún lugar cuál era el aguijón de Pablo. Ahora, lo que sí dice es que era en su carne. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea que aparentemente el problema de Pablo era algo físico. Y dice que Dios utilizó a Satanás o a un demonio o a un ángel caído, porque dice que me fue enviado un mensajero de Satanás. Pero hermano, Satanás, los demonios, los ángeles caídos, como quieras llamarlos, todos son títeres de Dios. Dios está al control de todas esas legiones de demonios. No hay demonio, no hay ángel caído que pueda venir a atacar tu vida sin que primero tenga que ir al dueño de tu vida. Vemos el ejemplo de Job. Satanás no podía atacar a Job físicamente con su enfermedad sin ir al jefe de Job. Satanás no podía atacar a Pedro sin primero pedir permiso al jefe de Pedro, a Jesús. Y Jesús orando por Pedro decía, he orado por ti para que tu fe ¿qué? No falte. Es decir,
que Dios de una forma sobrenatural y soberana utiliza al enemigo cuando viene el enemigo contra todo, contra nosotros, para que nosotros nos bastemos en la gracia de Él. Y dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, pues era en su carne, era constante, era actual. Muchas personas dicen y teólogos dicen que Pablo era ciego. Ahora mismo yo los veo a ustedes todos, ¿cómo se llama esa palabra? Exactamente. Los veo a ustedes así porque no soy ciego, pero tengo astigmatismo y tengo miopía. Pues aparentemente Pablo era ciego y dicen y utilizan este verso de Gálatas que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Otros dicen que Pablo era un chaparrito, que Pablo era pequeño, que no era de buen parecer, ¿verdad? Pero la situación aquí es sencilla, hermanos. Y es que Pablo tenía un aguijón en su propia carne. Pero en el verso 10 extiende lo que significan las debilidades al decir que estas debilidades eran afrentas. Afrentas significan insultos, que eran necesidades. Y en las necesidades, hermanos, en ese pote de necesidades tú puedes poner ahí muchas cosas. Necesidades financieras, necesidades de salud, necesidades de tranquilidad, de paz, necesidades de estabilidad, de seguridad, necesidades en medio de terremotos, en medio de huracanes, en medio de sequías, en medio de situaciones de corrupción de gobierno. Todas esas necesidades caben en ese pote. Dice que debilidades también son persecuciones, son angustias. Todo esto, hermano, son necesidades, son debilidades, son cosas que Dios permite dentro de su soberanía que tú y que yo y que el apóstol Pablo y que todos los héroes de la fe y que hasta el mismo Jesucristo experimentara. Entonces Pablo llega a la conclusión y Pablo dice en el verso 10 que por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien pueda gozarse en medio de una debilidad? ¿Cómo es posible que alguien pueda gozarse en medio de una necesidad, en medio de una persecución, en medio de una afrenta, en medio de tantas cosas, angustia, de tanta incertidumbre que hay en Puerto Rico? ¿Cómo alguien puede decir, me gozo en eso? Hermanos, porque es la debilidad la que nos recuerda realmente quiénes somos nosotros. Nosotros pensamos que nosotros somos los cheches de la película. Nosotros pensamos que nosotros somos los protagonistas. Nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Nosotros pensamos que somos buenos. Nosotros pensamos que hemos hecho mucho. Que hemos hecho mucho para Dios, o que hemos hecho mucho para nuestra familia, o que hemos logrado mucho en el mundo, hemos logrado títulos, hemos hecho doctorado, hemos hecho todas estas cosas, y todas esas cosas nos hacen ver grandes ante la sociedad. Pero Dios permite que la debilidad sea en tu vida para que tú no seas orgulloso, para que tú no seas soberbio, para que tú tengas que reconocer que tú eres polvo y que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que Él es el Cristo de la gloria, el Verbo hecho carne, el Dios que nos transforma, para que tú tengas que reconocer que no eres tú, que es Dios, que es Cristo en ti. Entonces el apóstol Pablo dice que me fue dada por las grandezas de estas revelaciones. Hermano, ¿quién fue el apóstol Pablo? Hermano, el apóstol Pablo tenía un resumen grande a manera secular. En su forma secular, en su forma de mundo. Dice que fue circuncidado y eso para los hebreos era una cosa grandísima. Dice que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. Él perseguía a la iglesia, era irreprensible en todo lo que es secularmente. Pablo tenía mucho derecho de echárselas. Pablo tenía mucho derecho de gozarse y de presentar ese currículum al mundo. Es como hoy decir, soy doctor, he hecho mucho, he logrado esto, soy bilingüe, o sé más de 3 idiomas, o soy rico, o tengo tantas cosas para manera secular. Pero esas cosas, hermanos, no permitían o no eran importantes para Pablo, pues él mismo dice en Filipenses 3 que lo he tenido todo este currículum por basura para ganar a Jesucristo.
Ahora, aparte de la manera secular, Pablo tenía formas de gloriarse a manera de sí mismo. Acompáñame a 2 de Corintios 11. Estamos hablando del capítulo anterior al que hemos leído. 2 de Corintios 11, verso 22. Y mira cómo Pablo podía echárselas con los corintios. Mira cómo Pablo había hecho mucho por el Señor. Mira cómo Pablo había sufrido por Dios. Es decir, él se podía parar aquí y decir, ¿alguno de ustedes lo han azotado algún día por Jesucristo? Y yo creo que todos diríamos, no, pues yo sí. Por lo tanto, yo sí tengo por qué gloriarme. Dice el verso 22, 2 de Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Ahora, él dice, aparte de que ustedes comparten esas cosas conmigo, mira, yo tengo más que ustedes, porque en trabajos he sido más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de los falsos trabajos, hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Hermanos, quedamos bien cortitos con Pablo, ¿sabes? Dice el verso 28, y además de todas estas cosas, sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién no se enferma y yo me enfermo? ¿Quién se hace tropezar y yo no me tropezo? Ahora mira el verso 30, que es el preámbulo de lo que estamos hablando hoy. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Hermanos, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Tu debilidad es alguna enfermedad? ¿Tu aguijón en la carne es una enfermedad? ¿Es una diabetes que tienes desde hace muchos años? ¿O es una alta presión? ¿O es problemas respiratorios? ¿O es situaciones de cáncer? ¿O es situaciones físicas? ¿Es alguna persecución que has tenido litigios en los tribunales con alguien que te ha estado persiguiendo y te ha hecho cosas? ¿O porque tú eres cristiano ya no te hablan? Como una vez alguien me dijo aquí que le dijo a la familia que era cristiano y ya no le hablan. ¿O son alguna debilidad en la carne real en la cual tú caes en pecado? Pues hermano, el Señor te está diciendo, gózate en tu debilidad, identifica tu debilidad, porque es en esa debilidad que el poder de Dios se manifiesta en ti. Es en tu debilidad en la cual tú puedes ver las grandezas de Dios en tu vida. Mira también como dice el apóstol Pablo, ¿por qué se goza en la debilidad? En el verso 9 del capítulo 12, al final, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, cuando hablamos del poder de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Y más todavía, ¿cómo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Hermano, Dios no tiene potencial de crecimiento. Porque si Dios tuviera potencial de crecimiento, entonces es un Dios limitado. Es decir, Dios no tiene potencial de crecer y de perfeccionarse. Él es perfecto, punto. Ahora, cuando Dios dice y cuando el Señor le dice al apóstol Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad de Él, lo que le está diciendo es que mi poder se hace evidente en tu vida. Es que mi poder se hace claro en tu vida. Hermanos, Dios es experto y Dios es tan grandioso en escoger personas débiles, en escoger pueblos débiles. ¿O acaso eso no es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios escoge la nación de Israel? Un pueblo que no tenía pueblo. Cuando escoge a Abraham en Génesis capítulo 12, un pueblo que no tenía pueblo, no tenía lugar, que andaron errantes tanto tiempo en el desierto, que luego de establecerse como nación era una nación pequeña en contra de Asiria, en contra de Siria, en contra de Babilonia, en contra de tantas naciones. Pero ¿por qué Dios escogió un pueblo tan pequeño? Porque es en tu debilidad que Él manifiesta su grandeza. En un momento dado, Él escoge a Moisés.
Y Moisés dice, es que yo no sé expresarme bien lo que estoy diciendo. O sea, dice que era tardo de hablar. Pues algunos apóstoles, perdónenme, algunos teólogos dicen que no era que era tardo de hablar, sino que no tenía quizás, se menospreciaba a sí mismo, ¿verdad? Pero hermanos, qué bueno que Dios escogió a alguien así, ¿sabes por qué? Porque esos son los que Dios quiere, para manifestar su gloria. Dice en Corintios que Él ha escogido de lo menospreciado de este mundo para manifestar que no es por sabiduría humana, no es por lo que yo sepa, no es por lo que yo haya logrado, es por mi espíritu, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios que vamos a lograr vencer al enemigo, vencer la carne, vencer nuestros desánimos, vencer nuestras angustias, porque es en tu debilidad que el poder de Dios se perfecciona en ti. Cuando Gedeón fue a guerrear, ¿verdad? Y fue a hacer unas cosas, habían 30,000 hombres. Y el Señor le dice, esos son muchos hombres, elimínamelos. Y escogí 10,000, no, esos son demasiados. Y después dice que el que la miera, ¿verdad? Como mirando como de esta manera, usted lo puede leer luego en Jueces. Y dice que al final fueron 300 hombres. Y con 300 hombres el Señor destruyó un ejército enorme, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Hermanos, no busques fortalezas humanas, no busques seguridad humana, no busques, a veces decimos estos empleos que pagan mucho, que hacen mucho. Hermanos, no descanses en lo humano, descansa en el poder y en la gracia de Dios, porque es en tu debilidad que Dios se perfecciona. Porque el poder de Dios se perfecciona. Mira David. Vemos a un David pequeño. Vemos que cuando Samuel fue a escoger a ese rey y habían hombres fuertes, corpulentos, se dice. Los hermanos de David. Y el Señor le dice, lo desecho, ese no es. Y él lo desecho, ese no es. Y 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 oye, ¿quedará alguien? Sí, queda un pastorcito por allí. Ese es Isaí, ¿verdad? Creo que es Isaí, el papá de David. Isaí. Y entonces dice, queda un pastor, pues tráeme el pastorcito, porque ese es el que Dios ese es el que Dios ha escogido. ¿Y por qué Dios escogió a David? Bueno, porque Dios escoge al débil para que su poder sea manifiesto. ¿Cómo es posible que este hombre Goliat, que en términos humanos quizás era como este techo de grande, un hombre fuerte, y dice que David se enfrenta a Goliat? Y David, hermanos, no descansaba en la seguridad de las cosas que le traían. El rey Saúl le dio su vestimenta, le dio su espada, le dio todas las herramientas. David no descansaba en eso. Dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Es en su nombre, es en Él, hermano, que nosotros tenemos la paz. Es en Él que nosotros vencemos. Por eso te digo, hermano, descansa en el Señor y gózate en tus debilidades, porque tu debilidad hace que el poder de Dios sea grande. El ejemplo de ejemplos, el ejemplo más grande de cómo algo débil se hace algo grande. Cristo en el madero. Hermano, piensa por un momento. El apóstol Pablo dice que para los judíos buscan señales. Los judíos buscaban cosas extraordinarias. Los griegos buscaban sabiduría. Pero para nosotros la cruz es el poder de Dios manifestado. ¿Por qué la cruz es el poder de Dios manifestado? Porque es en la cruz que Cristo cargó el pecado de cada uno de nosotros. El mundo no lo entiende, el mundo no lo entenderá, pero para ti y para mí, oh gloriosa cruz, y no es la cruz en sí, es quien murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso reposa sobre nosotros su poder. Por eso en nuestra debilidad tenemos más claro, hermanos, el panorama. Por eso, hasta que no experimentemos situaciones y cosas, mira hermano, hasta que a mí no me operaron, yo no sabía lo que era una operación. Y la gente me decía, ay, me operaron de aquí, sí, pero y todo eso y me duele, sí, pero hasta que yo no lo viví, hermano, yo no supe lo que es. Y hay un consuelo diferente al yo experimentar esas situaciones. Y el Señor quiere que experimentes situaciones y problemas y tribulaciones y enfermedades, y situaciones matrimoniales incluso, y situaciones con familia, porque Dios quiere que lo mires solamente a Él. Dios es el experto jugador de ajedrez.
y es experto poniendo los rompecabezas, las piezas de sus rompecabezas, para que tú no tengas opciones ni a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, ni al frente, sino arriba. Y puedas decir, yo te recibo, oh Señor, y solamente con mi debilidad, oh, yo te entrego mi debilidad y te doy gracias por mi debilidad, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. El apóstol Pablo no era un elocuente orador. Dice que en la historia dice que los corintios a veces lo rechazaban porque no era una persona de labia en buen puertorriqueño. Y algunos decían que eran de Apolo. No, yo soy de Apolo, porque Apolo, en Hechos capítulo 19, lo puedes leer con calma, era un gran orador, un gran predicador. Y el apóstol Pablo decía, acompáñame a este verso, hermano, 1 Corintios capítulo 2. Decía, mi poder no es con mi elocuencia, sino con la cruz de Jesucristo y su poder en el Espíritu Santo. Cuando dice Pablo en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber otra cosa sino a quién, a Jesucristo. ¿Y cómo a Jesucristo? Crucificado. Y estuve con vosotros. ¿Cómo estuvo con ellos? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con debilidad. Porque no es por mi fuerza, no es por mi espíritu, no es por mi elocuencia, no es por lo que yo he aprendido, no es por mis estudios, no es por mi experiencia, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino que esté fundada en algo. ¿En qué? Porque es cuando somos débiles que nosotros vemos la gracia del Señor. Así como el apóstol Pablo también dice que tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, el tesoro de Jesucristo, en unos vasos de barro. ¿Quiénes somos los vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro. Dios nos ha entregado ese tesoro en estos vasos de barro que somos nosotros. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea única y exclusivamente de Dios y no de nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú dices, es que esto es Dios, punto. Esto no fui yo. Dios obró a través de mi vida. Dios fue el que hizo las cosas. ¿Cómo es posible esto? Todo engrana en su tiempo. Hermano, porque tú eres un hijo de Dios y como le perteneces a Dios, Dios ha permitido debilidades en tu vida para que esas debilidades te hagan decir, tú eres el grande, no soy yo, no fue por mi fuerza, no fue por lo que yo hice, no fue por mis propios talentos, sino que fue por tu pura gracia. Y para que Dios siempre sea exaltado y no nosotros. El verso 8, pues de lo que estamos leyendo en la pizarra, ¿verdad? Dice que estamos atribulados ¿en qué? En todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hermanos, porque la excelencia del poder es solamente de Cristo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que ser los últimos para ser los primeros. Tenemos que ser débiles para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Por eso nosotros con todo el derecho podemos alzar nuestras manos, podemos glorificar a Dios, podemos alabarle, porque vemos a un Dios tan grande en medio de unos vasos tan frágiles como nosotros, y en nuestra mente finita no lo podemos entender y no podemos ver cómo nosotros fallamos y pecamos y tenemos debilidades y nos desanimamos, pero Dios siempre permanece fiel. Y vemos que no nos suelta de su preciosa mano. Por eso nosotros podemos decir que cuando somos débiles, hermanos, es que entonces somos fuertes. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo, no en mi fuerza, no en mi espíritu, no en mis conocimientos, no en mi universidad, no en mi experiencia, sino en Cristo, que es quien único me fortalece. Por eso cuando somos débiles, es que entonces somos fuertes.
Lucas dice en Hechos 14:22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros no somos mejores que el Maestro Jesús. Jesús decía, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué decía? ¿Qué no se hará? Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, tened por mucho gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Y este verso siempre se oye, siempre se describe, y es uno de los más famosos en todo el cristianismo. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? Pero, ¿qué significa bien? ¿Qué es un bien? O sea, estamos hablando de que los que aman a Dios, aún las debilidades le ayudan a bien. Pero, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? ¿Qué es el bien? No es una mejor casa, no es un mejor estilo de vida. El bien, en lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Las debilidades, las afrentas, los insultos, las situaciones, las enfermedades, todo esto, hermano, nos hace nosotros vernos pequeños, reconocer quiénes somos nosotros, para que únicamente nos bastemos en la gracia de Dios. En una ocasión hubo un hombre, y esto es una historia muy conocida y que se puede aplicar de muchas maneras. Y este hombre tenía un joven de adolescente, ¿verdad? Y dice la historia que llega de repente un caballo. Y el caballo se queda en la casa del joven. Y el caballo posa en su casa, o sea, ellos se adueñan del caballo. Y los familiares y los vecinos que estaban en la comunidad dijeron, oye, la verdad que tú tienes mucha suerte, porque tú tuviste un caballo, ahora sí, ¿verdad? Tu hijo tiene mucha suerte. De la noche a la mañana el caballo salta a la verja y se va. Y entonces las personas de la comunidad dijeron, oye, la verdad que tú tienes mucha mala suerte, porque tú tenías un caballito y se te escapó. Después pasan las semanas y viene una, ¿cómo? No es manada, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a los caballos cuando vienen manada, Gracias. Y viene una manada de caballos y saltan en la casa porque se hicieron amigos del caballito del muchacho, y ahora el anciano con el niño tenía un montón de caballos. Y entonces los vecinos que estaban alrededor, ¿sabes lo que le dijeron? Oye, tú tienes muy buena suerte, porque mira, el caballo se te escapó y ahora vino con un montón de otros. El muchachito comenzó a tratar de domar una hembra, de esas hembras, yo no sé si alguien aquí ha domado hembra, yegua, ¿verdad? ¿Cómo es? Gracias. Necesito unas clases de español. Y entonces viene el muchacho y empieza a tratar de domar la cerrera. Y empieza a tratar de domarla, y a que usted no sabe qué pasó. Se cae el muchacho y se le daña la pierna, o sea, se disloca la cadera. Es cojo de por vida. Y entonces vienen los vecinos, aunque usted no sabe lo que le dijeron. Oye, la verdad que tu hijo tiene bien mala suerte. Mira lo que le pasó. Luego pasan las semanas y vienen los oficiales del ejército a buscar a todos los jóvenes hábiles para llevárselos a la guerra. Y cuando pasan al frente de la casa del anciano, que ven al nene así cojeando, dicen, este no, este lo tenemos que desechar porque este no sirve para la guerra. Y entonces vienen los familiares y los amistades a decirle al anciano, oye, la verdad que tú tienes muy buena suerte. Porque mira, cómo es que este nene ahora no tiene que ir a la guerra. Hermanos, quiero que te quede bien claro esto. La buena suerte y la mala suerte no existe. Lo que existe es la porción de Jehová. Ahora, cuando vemos este tipo de historias, vemos que a veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida. Se nos va el caballito, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin nada. O pasa que tenemos alguna enfermedad, algo que hace que nosotros no estemos bien y decimos, ay, qué malo es esto. Pues el Señor te dice, en esa debilidad que tienes, en esa debilidad que estás experimentando, es hora de buscar mi rostro, es hora de entrar en mi presencia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor te dice solamente esta frase, bástate mi gracia. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias a mi Señor, porque somos débiles, oh Dios.
yo soy débil. Pero Dios, gracias por mi debilidad. Oh Dios mío, gracias por las debilidades de mis hermanos. Gracias, Señor, porque somos tan frágiles y no entendemos muchas cosas. Y tú nos pasas, Dios mío, por situaciones tan difíciles. Pero gloria a Dios y gloria a ti por cada una de nuestras debilidades. Porque es esa debilidad, es esa situación, es esa necesidad que nos hace depender totalmente de ti. Oh Dios mío, que nosotros podamos ver esto en nuestra vida, que cuando vengan situaciones como estas, como las que vivía el apóstol Pablo, que nosotros vamos donde ti y tú nos dices, bástate mi gracia. A la primera no la entendemos, rogamos una segunda vez, Dios mío, quita este aguijón de mí, Dios mío, sáname, Dios mío, haz un milagro. Y el Señor, y tú nos dices a nosotros por segunda vez, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nosotros todavía no lo entendemos, Dios mío, y seguimos orando y seguimos pidiendo y seguimos diciéndote, quita esto de mi vida. Y tú por tercera vez nos dices, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que nosotros ahí podamos decir, oh Dios mío, que estoy tan contento y gozoso por mi debilidad. Porque mi debilidad manifiesta el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias porque no nos desamparas. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu gracia inmerecedora. Por ese regalo de salvación que nos has dado. Por esa bendición, Dios mío, de conocerte a ti. Gracias, Dios mío, por mis hermanos, mis hermanas aquí presentes. Gracias por tus misericordias, oh Dios. Porque solamente en ti hallamos esperanza, hallamos paz, hallamos salvación, hallamos vida eterna, hallamos abundancia. Y solamente en ti, Dios mío, nuestra debilidad se convierte en una fortaleza. Dejamos en tus manos a cada hermano, a cada hermana que está aquí presente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.